con una palita, no con una retroexcavadora. Las bases del edificio que vamos a construir, construyámosla, ahí sí utilizando maquinaria pesada, no a base de pico y pala. Aquí también en situaciones como estas, en donde existen transformadores, el consejo primario que se les da es aprovechen las relaciones de voltajes y relaciones de corriente en los transformadores. Traten, aprovechando esas relaciones, de definir un mínimo número de variables. Si es posible definir una variable en un lado de un transformador y esa variable proyectarla, esa variable corriente, por ejemplo, proyectarla en todas las partes de la red utilizando las relaciones adecuadas en un transformador, bienvenido sea. Pero traten de que sea el mínimo de variables. Ahí pudiéramos definir cuántas, 1, 2, 3, 4, 5 mallas. Y en un momento determinado vamos a estar enredados con tantas ecuaciones. En una situación como esta, lo ideal sería tener un circuito en donde en forma fácil podamos calcular una corriente o un voltaje. Bueno, y eso lo podemos conseguir utilizando las relaciones en un transformador. Esta resistencia de 300 ohmios que actúa como resistencia de carga para este tercer transformador, la podemos referir acá, al lado del primario. ¿Cómo? De la manera que hemos indicado aquí en esta clase. ¿Cuál va a ser el nivel con el que se la mira acá? 300, que es el valor de la impedancia de carga, multiplicado por N1 sobre N2 elevado al cuadrado, por 1 sobre 10 elevado al cuadrado. Aparece con ese nivel ahí en los terminales del primario de ese tercer transformador. Y una vez que le hemos referido acá, todo el circuito desde el primario hacia la derecha desaparece, incluido el transformador. Solamente tenemos a la referencia, a la resistencia referida o a la carga referida. Y eso va a quedar en paralelo con esta otra impedancia de 6 ohmios. Aquí continúa el circuito, no lo vamos a dibujar el resto del circuito, pero es lo mismo hacia la izquierda. Y aquí podemos reducir esos dos elementos que están en paralelo. Y reduciéndolos, nos queda una carga, una resistencia de carga de 2 ohmios. Esta está conectada al segundo transformador. Este transformador de aquí, en donde hemos dicho que la razón o relación de transformación es 3:1. Acá hacia la izquierda continúa la red. Y volvemos a repetir el proceso. Esta resistencia de 2 la podemos referir al lado del primario de este segundo transformador. ¿Con qué valor va a aparecer? 2 por N1 sobre N2 elevado al cuadrado. 3 es a 1 elevado al cuadrado. Nos queda un valor de 18 ohmios. Y eso va a estar en serie con esta resistencia de 12 ohmios. Y si están en serie, las podemos reducir, quedándonos una resistencia de 30 ohmios. Esa resistencia de 30 ohmios va a aparecer como la carga para el primer transformador.
Transformador de razón o relación de transformación 1 es a 2. Y al igual que hemos hecho en los casos anteriores, esta resistencia que viene a ser la carga para este primer transformador, la podemos referir al lado del primario. Y nos va a quedar 30 multiplicado por N1 sobre N2 elevado al cuadrado. 30 cuartos, o lo que es lo mismo, 7,5 ohmios. Y aquí tenemos la resistencia de 2,5 y la fuente de voltaje de valor 120 a un ángulo de 0 grados voltios. Y ahí en esa red podemos calcular rápidamente la corriente que aquí se establece, a la cual le vamos a llamar I1. Es igual a 120 a un ángulo de 0 sobre la impedancia total de la red, que es 2,5 más 7,5, es decir, que I1 es igual a 12 a un ángulo de 0 grados ampere. Ese es el valor de la corriente I1. La corriente que circula por la fuente. Es decir, que se trata de esta corriente de aquí. Esa es la corriente I1. Esa corriente, al pasar por esta impedancia, provoca o da lugar a un voltaje ahí que le vamos a llamar B1. Ese voltaje B1 lo podemos nosotros calcular simplemente recurriendo a la ley de las componentes. Y va a ser igual a 7,5 por I1. 7,5 por 12 a un ángulo de 0 grados. B1 es igual a 90 a un ángulo de 0 grados voltios. ¿A dónde definirían ustedes el voltaje B1? Aquí en este circuito. Volvamos acá entonces. Estos terminales de aquí son los terminales de ¿qué cosa? Lo que hemos hecho es esta impedancia referirla a los terminales del primario de este transformador. B1 es el mismo voltaje que aparece aquí en los terminales del primario de este transformador y es el voltaje que aparece acá
en los terminales del primario de este transformador. Aquí tenemos nosotros a B1. Apoyándonos en la relación de voltajes y en la relación de corrientes, nosotros podemos establecer el voltaje en los terminales del secundario de este transformador. B2. Le vamos a asignar esta polaridad para que la relación de voltajes la podamos emplear con signo positivo. Si la ponemos la polaridad contraria, con el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo, entonces estaríamos frente al caso en el cual, en el primario, el positivo está asignado a terminal con marca y en el secundario, el positivo está asignado a terminal sin marca. Y ahí la relación de voltajes tendría que estar presidida por un signo negativo. No es que no podamos hacer eso. Sí lo podemos hacer, pero preferible es no introducir signos negativos. Y por eso es que hemos escogido esa polaridad para el voltaje B2. En ese transformador nosotros podemos decir que el voltaje del secundario, B2, es al voltaje del primario, B1, como el número de vueltas del secundario. 2 es al número de vueltas del primario, 1. Con signo positivo por el cuidado que hemos tenido. Así que B2 es 2B1 igual a 180 a un ángulo de 0 grados voltios. Ese es el voltaje B2. De igual manera, o de una manera similar, recurriendo a la relación de corrientes, podemos calcular la corriente en el secundario de este transformador. Nuevamente, para no introducir un signo negativo en la relación de corriente, ¿cómo definirían la corriente en el secundario? ¿En el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario al de las manecillas del reloj? En el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Hemos dicho que la relación de corrientes lleva signo positivo si en uno de los devanados la corriente está entrando por terminal marcado y en el otro devanado la corriente está entrando por terminal sin marca. En ese transformador nosotros podemos decir que I2, corriente del secundario, es I1, corriente del primario, como el número de vueltas del primario es al número de vueltas del secundario, como 1 es a 2. Y tendríamos que I2 es igual a 1/2 de I1. 1/2 por I1 que vale 12 a un ángulo de 0 grados. Es decir, que I2 es igual a 6 a un ángulo de 0 grados amperes.